¿Y si te dijera que un avión estrellado en Múnich definió para siempre la historia de la Champions? Las noches de Champions League no siempre fueron la catedral futbolística que conocemos hoy. Hubo un tiempo en que este torneo era poco más que un experimento, un sueño lejano en una Europa dividida, sin himno, sin millones, sin reflectores mundiales. Ese pasado humilde contrasta con la magia global que hoy eriza la piel de millones de aficionados. Si alguna vez vibraste con un gol agónico en el minuto 90, un miércoles de Champions, este viaje es para ti. Te contaré cómo la Champions League ha pasado de ser un torneo sin prestigio en 1955 a ser uno de los mayores eventos de masa en 2025, pasando por una historia de superación que define perfectamente el carácter de esta competición. Y también conocerás una cifra de las Champions que provoca la envidia del resto de torneos. Así pues, empecemos antes del pitido final. Europa, mediados de los años 50, un continente recuperándose de la guerra, ansioso de nuevas competiciones que unieran a las naciones en algo pacífico, el fútbol. Hasta entonces, los clubes solo podían presumir de sus ligas domésticas. No existía un torneo oficial para decidir qué equipo era realmente el mejor de Europa. Esa pregunta flotaba en el aire sin respuesta, hasta que un día todo cambió. La chispa surgió en 1954. En una noche fría y embarrada en Wolverhampton, Inglaterra, el equipo más perruno, los Wolves, derrotaron en un amistoso nocturno al Honvéd de Hungría, un equipo repleto de estrellas como Ferenc Puskás. La prensa inglesa, eufórica, proclamó al Wolves campeones del mundo tras esa victoria. Aquella arrogancia no cayó bien en el continente. ¿Cómo podían llamarse los mejores del mundo por ganar un simple amistoso y sin enfrentarse a todos los grandes? El periodista francés Gabriel Janot, editor del Equipe, se indignó con ese titular sensacionalista y decidió pasar a la acción. Hace falta un verdadero campeonato europeo de clubes, pensó, y tenía toda la razón. Estaban haciendo una nueva competición. Janot movió hilos, habló con la recién fundada UEFA y en cuestión de meses la idea cobró vida. Así nació la Copa de Europa en 1955, un torneo entre campeones de liga de distintos países. El 4 de septiembre de ese mismo año rodó el balón en Lisboa. Sporting de Portugal y Partizan de Yugoslavia empataron a 3 en el partido inaugural de la historia de la competición. Contra todo pronóstico, aquel sueño ya era realidad. De la indignación de un francés y el barrio del Molineux brotó el torneo que cambiaría el fútbol para siempre. Pero el nacimiento no estuvo libre de obstáculos. Las instituciones tradicionales veían con recelo esta Copa Internacional. De hecho, el campeón inglés de 1955, el Chelsea, fue obligado por su federación a no participar en la primera edición. El carácter inglés y el pensamiento de que ellos son los creadores del deporte rey fueron elementos claves para argumentar esta decisión. Muchos directivos pensaban que la prioridad debía ser el fútbol local y que ese nuevo invento era un estorbo, pero algunos visionarios no estaban de acuerdo. Por lo tanto, decidieron desafiar el status quo. El Manchester United de Matt Busby, por ejemplo, se empeñó en representar a Inglaterra en Europa en 1956, pese a las presiones en contra. Busby estaba convencido de que para crecer, sus jóvenes Busby Babies debían medirse con los mejores del continente. Aquella osadía le costaría caro en lo personal, pero plantó la semilla de una obsesión europea en el fútbol inglés. Quédate con este nombre, Busby Babies, será importante, luego verás el motivo y te anticipo que te emocionarás. Desde el principio, un club abrazó la Copa de Europa con fervor, el Real Madrid. El presidente madridista Santiago Bernabéu apoyó el torneo desde el día 1, olfateando la grandeza que podía traer. Los resultados le dieron la razón. El Madrid ganó las primeras 5 ediciones consecutivas, de 1956 a 1960, forjando la primera gran dinastía europea.
En esas finales iniciales se vieron duelos épicos, como la final de 1956 en París, donde el Madrid remontó al estadio de Reims 4-3, o la de 1960 en Glasgow, en la que los merengues aplastaron 7-3 al Eintracht de Frankfurt ante más de 127.000 espectadores extasiados. Nombres como Alfredo Di Stéfano, Paco Gento o Ferenc Puskás se convirtieron en sinónimos de noches europeas gloriosas. Aquella copita nueva ya empezaba a enamorar al público, pero la historia no podía ser solo blanca, por lo tanto, otros gigantes emergentes tomaron el reto. A inicios de los 60, el dominio español encontró sus primeros rebeldes. El Benfica de Portugal, liderado por el mítico Eusebio, se coronó campeón en 1961 y 1962, tumbando nada menos que al Barcelona y al propio Real Madrid en 2 finales consecutivas. La era del Real Madrid de las 5 Copas de Europa había terminado. Se dice que el entrenador del Benfica, Bela Goodman, tras ganar 2 títulos seguidos pidió un aumento de sueldo y al no obtenerlo dejó el club lanzando una maldición. Sin mí, el Benfica no volverá a ser campeón de Europa en 100 años, y se está cumpliendo. Hasta la fecha, el Benfica ha llegado a varias finales posteriores, pero no ha vuelto a ganar el título, alimentando la leyenda de la maldición de Goodman. Tras la euforia española y portuguesa, llegó el momento para los italianos. En 1963 apareció el AC Milan como primer campeón italiano. Luego, un estilo defensivo táctico, el catenaccio de Helenio Herrera, llevó al Inter de Milán a conquistar las ediciones de 1964 y 1965. Parecía que el sur de Europa dominaba, pero el norte alzaba la mano. En 1967, un modesto club escocés, el Celtic de Glasgow, logró una de las gestas más románticas del fútbol. Con un equipo compuesto íntegramente por jugadores nacidos en un radio de 30 kilómetros de su estadio, los llamados Leones de Lisboa vencieron al todopoderoso Inter de Milán en la final de 1967. Fue la primera vez que un club de las Islas Británicas se coronaba como campeón de Europa, y la manera ofensiva y valiente en lo que lo hicieron robó corazones. Un club de obreros escoceses humildes había derrotado a la élite italiana, un cambio de valores enorme. Del ultradefensivo catenaccio se pasó a premiar el atrevimiento ofensivo de 11 chicos de barrio. La Copa de Europa demostraba que no importaba de dónde vinieras, sobre el césped el coraje podía más que la fama. Esa inspiración británica continuó con el Manchester United en 1968, alcanzando un éxito cargado de significado. Pronto profundizaremos más en ello. Los años 60 cerraron con la sensación que la Copa ya pertenecía a todo el continente. En poco más de una década la habían ganado españoles, portugueses, italianos, británicos, y había un saborcito especial en ver a distintos estilos y culturas levantar la orejona, apodo cariñoso que se ganó el trofeo por sus grandes asas. Los años 70 trajeron revoluciones tácticas que cambiaron el deporte, y la Copa de Europa fue el escenario donde se significaron. Apareció el Ajax de Ámsterdam con su fútbol total. Entre 1971 y 1973, los holandeses, dirigidos en el campo por Johan Cruyff, ganaron 3 Copas de Europa seguidas, desplegando un estilo de juego colectivo, rápido y técnico que maravilló al mundo entero. Pasamos de la roca defensiva italiana a un fútbol alegre y dinámico, otro cambio de valor en el deporte, impulsado en gran parte por enfrentamientos internacionales que permitían comparar filosofías. Pero tras la era holandesa, de nuevo hubo relevo. Por lo tanto, el Bayern de Múnich de Franz Beckenbauer tomó la iniciativa y también encadenó 3 títulos seguidos entre 1974 y 1976. El Bayern representaba la eficiencia alemana y una nueva potencia emergiendo en el mapa futbolístico.
En 6 años, solo Ajax y Bayern se repartieron todos los trofeos, confirmando que la Copa había evolucionado hacia un duelo constante entre gigantes que se empujaban unos a otros para ser mejores. A finales de los 70 llegó el turno de Inglaterra. El Liverpool ganó su primera Copa de Europa en 1977 y repitió un año más tarde, imponiendo el sello británico con un fútbol físico pero también técnico. Entonces ocurrió algo increíble. En 1979 y 1980 el campeón fue el modesto Nottingham Forest, un club pequeño, recién ascendido a la primera división inglesa un par de años antes, que de la mano del carismático entrenador Brian Clough conquistó Europa 2 veces seguidas. El Forest pasó en pocos años de la segunda división a tener más copas de Europa que ligas inglesas, una hazaña que hoy parece de fantasía, pero aquello evidenciaba que en esa época todavía cualquier cuento de hadas era posible en la Copa de Europa. Por lo tanto, los aficionados de clubes humildes en toda Europa soñaban con emular esa proeza. Una historia muy curiosa la del Forest. Con los años acabó hundiéndose para volver a resurgir esta temporada. Te lo explicaré en otro vídeo. Sigamos todavía con los equipos ingleses. Tras el Forest, el Liverpool retomó el trono en 1981 e incluso el Aston Villa, otro club inglés de perfil medio, logró el título en 1982. Era la época dorada del fútbol inglés a nivel continental. Sin embargo, esta era de éxito británico sufrió un golpe brutal en 1985, la final de la Copa de Europa de ese año entre Liverpool y Juventus. Estuvo marcada por la tragedia de Heysel. En los disturbios previos al partido en el estadio de Bruselas, colapsó un muro y fallecieron 39 aficionados, la mayoría seguidores de la Juventus. El hecho conmocionó al mundo y evidenció graves problemas de violencia en el estadio. Como consecuencia, la UEFA excluyó a todos los clubes ingleses de las competiciones europeas durante 5 años. Fue un momento oscuro. El campeón vigente, el Liverpool, y sus compatriotas quedaron fuera, y la Copa de Europa perdió a un protagonista importante a finales de los 80. Aquel fue un punto de giro negativo en la narrativa del torneo. De ser una fiesta deportiva, pasó a estar marcada por el luto. Con Inglaterra ausente, otros equipos llenaron el vacío en la segunda mitad de los 80. En 1986, por ejemplo, ocurrió otra gesta increíble. El Steaua de Bucarest de Rumanía ganó la Copa de Europa, derrotando al Barcelona en la final jugada en Sevilla. Aquel partido terminó en 0-0 y se definió en penaltis, donde el arquero rumano Helmut Dukadam detuvo 4 penaltis consecutivos, un récord que le valió el apodo del héroe de Sevilla. Un club de un país del este en plena Guerra Fría había alcanzado la cima contra todo pronóstico. Al año siguiente, en 1987, fue campeón el Oporto de Portugal, y en 1988 el PSV Eindhoven de Países Bajos, signos que la competencia estaba más abierta que nunca. Sin embargo, a finales de los 80 asomó de nuevo un gigante histórico, el AC Milan de Arrigo Sacchi, con su revolucionaria táctica de presión y su constelación de estrellas holandesas, Gullit, Van Basten y Rijkaard, levantó la copa en 1989 y 1990 con autoridad. En la temporada 91-92 llegaba uno de los momentos más míticos del torneo. Era el momento del Barça. Había perdido varias finales, algunas de forma muy cruel. Con Johan Cruyff en los banquillos, era el momento ideal para alzarse con el trofeo. Los azulgrana fueron avanzando con paso firme en todo el torneo, y la final contra la Sampdoria, equipo que ha descendido en 2025 a la tercera categoría del fútbol italiano, parecía fácil. Pero no lo fue. La rocosa defensa italiana puso las cosas muy difíciles al Barça. En la prórroga se obró el milagro. Celebración apoteósica con baño en el Támesis incluido por parte de Joan Gaspart, entonces vicepresidente del FC Barcelona. Suscríbete al canal si tú también has celebrado una Champions League de tu equipo de forma peculiar. La Copa de Europa seguía siendo el lugar donde las ideas innovadoras triunfaban y se propagaban luego por todo el mundo.
Cada campeón dejaba una lección táctica: defensa férrea, fútbol total, contragolpe, presión. El torneo se había convertido en un laboratorio de la evolución del juego. Antes de ver qué ocurrió a partir de la 92-93, viajemos en el tiempo a uno de los momentos más emotivos e inspiradores de la historia de la Champions, cuando aún se llamaba Copa de Europa. Es una historia de perseverancia, tragedia y redención que representa cómo los valores de la competición evolucionaron hasta convertirse en un símbolo global. Hablemos, como te dije al principio del vídeo, del Manchester United y Sir Matty Busby, y de cómo su sueño europeo cambió para siempre la mentalidad inglesa hacia este torneo. A mediados de los años 50, como mencionamos, Inglaterra no estaba muy convencida de participar en la Copa de Europa. Matt Busby, entrenador del Manchester United, fue de los pocos que desafió abiertamente a las autoridades inglesas para competir en Europa. Busby creía en un fútbol sin fronteras, en medir a sus jóvenes talentos contra los mejores del continente para alcanzar la grandeza. Bajo su dirección, el Manchester United debutó en la Copa de Europa en 1956 y rápidamente se convirtió en un candidato al título. Tenía un equipo brillante joven, conocidos como los Busby Babies, los bebés de Busby, por su corta edad de promedio y tremendo potencial. Antes ya te dije que este nombre era importante. Pero el destino dio un golpe durísimo. El 6 de febrero de 1958, el avión que transportaba a la expedición del Manchester United se estrelló al despegar después de un partido europeo en Belgrado. Ocurrió en Múnich durante una escala técnica en medio de una tormenta de nieve. En aquel desastre aéreo de Múnich murieron 23 personas, entre ellas 8 futbolistas del United, jóvenes promesas en flor. Busby resultó gravemente herido y estuvo al borde de la muerte. Inglaterra entera lloró a aquellos muchachos. Para muchos, esa tragedia reforzó la idea de que el sueño europeo quizás no valía la pena. Imagínate, Busby, que había impulsado jugar la Copa de Europa contra la voluntad de la federación, ahora yacía en un hospital con múltiples fracturas, habiendo perdido a casi todo su equipo. ¿Podía algo bueno salir de tanta pena? Aquí es donde la perseverancia y la pasión por la Copa de Europa brillaron como nunca. Contra todos los pronósticos, Matt Busby se recuperó físicamente y decidió reconstruir su equipo desde las cenizas. Podría haberse rendido, pero al contrario, se aferró aún más al sueño de ganar algún día la Copa de Europa, ahora en honor a sus babies caídos. Durante los años siguientes, junto a su asistente Jimmy Murphy, Busby fue incorporando nuevos talentos y cuidando a los sobrevivientes. Uno de ellos era Bobby Charlton, que con apenas 20 años sobrevivió al accidente y se convirtió en el emblema de aquel equipo renacido. Otro fichaje clave fue George Best, un norirlandés virtuoso que deslumbraba con el balón. Poco a poco, el Manchester United volvió a ser competitivo en Inglaterra y reclamó su lugar en Europa a mediados de los años 60. Finalmente, una década después del desastre, el 29 de mayo de 1968, el Manchester United de Busby se plantó en la final de la Copa de Europa. El destino quiso que el partido fuese en Wembley, Londres, prácticamente en casa, ante más de 90.000 espectadores. Enfrente estaba nada menos que el Benfica de Eusebio, un gigante de la época. El partido fue durísimo, tras 90 minutos empataban a 1, con goles de Charlton para United y Grasa para el Benfica. En el último instante del tiempo regular, el portero del United, Alex Stepney, detuvo un mano a mano tremendo a Eusebio, quien al verlo atajar aplaudió deportivamente la parada, sabiendo que había sido monumental. Esa tajada salvó a United de la derrota en extremis, y en la prórroga el Manchester sacó fuerza de la historia. George Best marcó un golazo iniciando el tiempo extra, aprovechando un balón largo. El joven Brian Kidd anotó otro el día de su cumpleaños número 19, y el capitán Bobby Charlton rubricó con un cabezazo el 4-1 definitivo. El Manchester se proclamaba campeón de Europa por primera vez en su historia.
Las gradas explotaron en alegría y en el césped los jugadores corrieron no solo a abrazarse entre ellos, sino a abrazar al héroe, Sir Matty Busby. Busby, con 59 años y lágrimas en los ojos, había logrado el objetivo de su vida. Aquel no era un trofeo cualquiera, era la redención tras una década de dolor y esfuerzo. En las celebraciones, mientras Sir Bobby Charlton, superviviente de Múnich y capitán, alzaba la Copa de Europa, Busby sintió que por fin cerraba la herida. Dijo a la prensa una frase conmovedora: "El momento en que Bobby levantó la copa me purificó, alivió la culpa de haber apostado por Europa. Fue mi justificación". Sí, Busby confesó que durante años cargó con la culpa, pensando que su ambición europea había conducido indirectamente al accidente de Múnich. Pero en ese instante, al ver a Charlton con el trofeo, supo que todo había valido la pena, que el sueño de la Copa de Europa había triunfado sobre la tragedia. Esa noche de 1968 no solo cambió los valores dentro del Manchester United, cambió la percepción del fútbol inglés hacia la competición europea. Inglaterra, que había sido fría o incluso hostil con la Copa de Europa en sus inicios, comprendió de golpe la grandeza y la emoción incomparable que este torneo podía brindar. Los hinchas ingleses celebraron en masa el triunfo de un equipo propio en Europa, y desde entonces la Copa de Europa / Champions League pasó a ser una obsesión también en las Islas Británicas. El ejemplo de Busby enseñó que perseguir la gloria continental merecía cada riesgo, que una victoria europea podía sanar heridas y unir a toda una afición como nunca antes. La Champions se estaba convirtiendo en el escenario de las historias más humanas y emocionantes del deporte, un símbolo que trascendía lo puramente futbolístico. Esta historia inspiradora encapsula perfectamente la transformación de la competición, de ser un torneo menor, visto con apatía por algunos, a convertirse en una hazaña legendaria que los clubes y sus hinchas sienten en el alma. El valor de la Champions League ya no era solo quién ganaba más partidos, sino las historias, las épicas y los héroes que forjaban en el camino. Pasamos de "es solo un partido internacional" a "es el escenario donde nacen las leyendas", y ese cambio de mentalidad, esa carga emocional, creció año tras año. Y dejamos los 60 para viajar de nuevo a 1992, casi 40 años después de aquel primer pitido inicial. Para entonces estaba claro que la Copa de Europa era un éxito deportivo, pero los tiempos estaban cambiando en lo comercial. La televisión y el marketing global tocaban la puerta del fútbol. Las audiencias internacionales crecían y la UEFA vio la oportunidad de hacer el torneo aún más grande y rentable. Pero el formato viejo de eliminatorias directas limitaba la cantidad de partidos y por ende de ingresos. Por lo tanto, ese año realizaron la transformación más grande en la historia de la competición. En la temporada 1992-93, la Copa de Europa se relanzó con un nuevo nombre y una nueva estructura. Nació la UEFA Champions League moderna. Se introdujo por primera vez una fase de grupos para sustituir los cuartos de final tradicionales, asegurando más partidos entre los mejores equipos y más noches mágicas entre semana. Además, la UEFA creó un himno, una identidad visual nueva y empezó a explotar patrocinadores exclusivos. La Champions League no solo quería ser deporte, quería ser espectáculo global. Al principio, algunos aficionados tradicionales extrañaban el antiguo formato eliminatorio puro. Se temía que una liga de grupos le quitara dramatismo a la competición. ¿Y a ti, te gustaba más el formato anterior a 1992? Te leo en comentarios. La temporada 92-93 marcó la transformación de la antigua Copa de Europa en la UEFA Champions League, inaugurando una era de espectáculos futbolísticos inolvidables. En la primera final, bajo la nueva denominación, el Olympique de Marsella sorprendió al poderoso AC Milan con un 1-0, convirtiéndose en el primer campeón de la Champions League.
Un año después viviríamos uno de los resultados más impactantes. El Milan aplastó 4-0 al Barcelona de Johan Cruyff en la final de 1994, la mayor goleada vista nunca en una final desde el nuevo formato. Aquella noche, jugadores como Dejan Savicevic, autor de un gol memorable picando al portero, y Marcel Desailly brillaron con luz propia, frustrando al aclamado Dream Team azulgrana. Un Dream Team que dejó de serlo a partir de ese partido. La final de un año después supuso la consagración de una joven generación del Ajax. Con solo 18 años, Patrick Kluivert anotó el gol decisivo para que el Ajax venciera 1-0 al Milan y levantara la Copa de Europa. Ese Ajax de Louis van Gaal, repleto de talentos juveniles como Seedorf, Davies o Overmars, sorprendió al continente y demostró que la cantera podía reinar en Europa. En 1996, la Juventus interrumpió la fiesta holandesa, ganando su segunda Champions en una dramática final decidida por penaltis contra el propio Ajax. Fue la primera tanda de penaltis de la nueva era y tuvo a un joven Alessandro Del Piero y al portero Angelo Peruzzi como héroes silenciosos. La segunda mitad de los 90 estuvo dominada por clubes italianos y por la reaparición de un gigante español. El Borussia Dortmund dio la campanada en 1997, venciendo 3-1 a la Juventus con goles como el de Lars Ricken, que entró de cambio para marcar de vaselina en su primera intervención. Pero sería el Real Madrid quien devolvería la gloria a España. En 1998 alcanzó la séptima Copa de Europa tras 32 años de espera, al derrotar 1-0 a la Juventus con aquel gol mítico de Predgar Mijatovic. Los blancos rompieron la sequía en una final cerrada, donde inició su idilio moderno con la Champions, y en 1999 el mundo presenció quizás la remontada más dramática hasta entonces. El Manchester United perdía 0-1 ante el Bayern de Múnich hasta el tiempo añadido, cuando Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer anotaron en el 91 y en el 93 para poner un increíble 2-1 que dejó al Bayern incrédulo. Esta final en el Camp Nou es recordada como una de las mayores proezas de la historia del torneo, un instante inolvidable para los Red Devils, logrando el triplete con Sir Alex Ferguson al mando. En esta década emergieron estrellas que marcarían época, figuras como Raúl González, debutó con gol en 1995 y más tarde se convertiría en el Ángel de Madrid, Alessandro Del Piero, con sus goles de antología para la Juve, o George Weah, quien deslumbró en París, fue el máximo goleador de la edición 94-95. También delanteros letales como Jari Litmanen del Ajax o Andrei Shevchenko del Dinamo de Kiev se hicieron su nombre en la competición. El final de los 90 nos dejó la semilla de dos dinastías, la Juventus de Marcello Lippi, quien disputó 3 finales seguidas entre 1996 y 1998, con iconos como Del Piero y Zidane, y el resurgir del Real Madrid, que inauguró su dominio moderno con esa séptima copa en el 1998. Los cimientos para las hazañas futuras estaban puestos, con la Champions consolidada como el escenario donde nacen las leyendas. La década de los 2000 arrancó con una curiosidad histórica. A final del 2000, por primera vez, 2 clubes del mismo país y ambos españoles se disputaron el título. El Real Madrid se midió al Valencia y se impuso 3-0 en París, con goles de Fernando Morientes, Steve McManaman y Raúl. Aquel Real Madrid galáctico que contaba ya con figuras como Raúl, Roberto Carlos y Fernando Redondo, sumaba así su 8ª Copa de Europa. El Valencia, por su parte, vería truncado el sueño no solo ese año, sino también en 2001, cayendo de nuevo en la final frente al Bayern de Múnich, en una definición agónica por penales. En Milán, el arquero Oliver Kahn se vistió de héroe atajando 3 penaltis para darle al Bayern de Múnich su 4ª Champions, en una final llena de lágrimas, las de alegría bávara tras 25 años sin ganarla, y las de tristeza de un Valencia que perdía su 2ª final consecutiva.
El Real Madrid siguió cimentando sus leyendas a inicios de los 2000. En 2002 lograrían la ansiada novena en Glasgow ante el Bayer Leverkusen por 2-1. Esa final es recordada por el magistral gol de volea de Zinedine Zidane, una obra de arte con la zurda que entró por la escuadra y decidió el partido. Zidane le dio así el título en el año del centenario madridista, con un tanto considerado el mejor gol en la historia de las finales de la Champions. Aquel Madrid reunía un plantel de ensueño con Figo, Raúl, Roberto Carlos y el propio Zidane, coronando la era de los galácticos. En 2003 la final volvió a ser italiana, Milan contra Juventus en Old Trafford. Tras un 0-0 tenso, el Milan de Paolo Maldini y Andriy Shevchenko ganó en penaltis, conquistando su sexta orejona. Shevchenko marcó el penalti decisivo, completando un ciclo de 4 finales en 5 años para equipos italianos. El 2004 trajo una historia de cuento de hadas. El modesto Porto, dirigido por un joven José Mourinho, se alzó campeón, aplastando 3-0 al AS Mónaco. Fue una final inesperada entre portugueses y franceses, ninguno de las 4 grandes ligas, en la que figuras emergentes como Deco brillaron. El Porto logró así su segunda Champions, demostrando que los milagros son posibles, y desde entonces ningún club fuera de España, Inglaterra, Italia o Alemania ha vuelto a ganar el título. A partir de 2005 comenzó una alternancia apasionante entre los grandes de Inglaterra, Italia y también España. Precisamente en 2005 nos regaló uno de los partidos más emocionantes jamás vistos, la final de Istambul entre Liverpool y Milán. Conocida como el Milagro de Istambul, el Milan de Maldini, Kaká, Pirlo y Shevchenko dominó el primer tiempo y ganaba 3-0 al descanso, con un gol de Maldini a los 50 segundos, el más rápido en una final, y 2 tantos de Crespo. Parecía sentenciado, pero el Liverpool, empujado por su capitán Steven Gerrard y el fervor de sus hinchas, logró lo imposible. En 6 minutos mágicos del segundo tiempo, del 54 al 60, anotó 3 goles, Gerrard de cabeza, Smisser de media distancia y Xabi Alonso aprovechando el rebote de su propio penal, para empatar así a 3. La prórroga mantuvo la tensión y en la tanda de penaltis emergió la figura del arquero Jerzy Dudek, con sus famosas piernas de espagueti atajando los disparos decisivos. El Liverpool completó la remontada más épica en una final de Champions que se recuerde, ganando su 5ª Copa de Europa. Maldini, eso sí, había dejado su huella con el gol más tempranero y convirtiéndose a sus 36 años en el jugador de más edad en anotar en una final. Al final, los Reds se llevaron la orejona en propiedad por su 5º título, destacando lágrimas de alegría en una noche absolutamente inolvidable. En 2006, el Barcelona devolvió la gloria a España con un estilo de juego bonito. En la final de París, el Barça de Ronaldinho y Eto'o remontó un 0-1 ante el Arsenal, que jugó con 10 jugadores desde temprano por la expulsión del portero Jens Lehmann, primera roja en una final. Con goles de Eto'o y Belletti en los minutos finales, los azulgrana ganaron 2-1 y alzaron su segunda Champions de la historia. Al año siguiente, 2007, el Milan tornó revancha del Liverpool. En Atenas, con Filippo Inzaghi tocado por la varita, hizo un doblete, el Milan venció 2-1 al Liverpool, recuperando así el trono europeo. Aquel título, el 7º en la historia milanista, llegó en una temporada difícil marcada por el escándalo doméstico del Calciopoli, que casi les deja fuera de la competición. Pero el Milan de Kaká, Balón de Oro ese año, supo sobreponerse y reivindicarse en Europa. La final de 2008 fue otro thriller cargado de dramatismo, esta vez bajo la lluvia de Moscú. Manchester United y Chelsea protagonizaron la primera final 100% inglesa. Tras un 1-1 con goles de Cristiano Ronaldo y Frank Lampard, todo se decidió en los penaltis. En la tanda, Cristiano falló su tiro, pero cuando John Terry tuvo en sus botas el penalti de la victoria para el Chelsea, se resbaló en el césped mojado y envió el balón fuera.
La imagen de Terry llorando bajo la lluvia quedó para la historia. Finalmente, Edwin van der Sar le atajó el tiro a Anelka y el United se coronó campeón en una final definida literalmente por un resbalón del destino. Sir Alex Ferguson lograba así su segunda orejona con los Red Devils, mientras que el Chelsea sufrió una de las derrotas más amargas que se recuerdan. En 2009, el FC Barcelona de Pep Guardiola maravilló al mundo entero con su fútbol. En la final de Roma repitieron contra el Manchester United, que llegaba como vigente campeón. El duelo era visto como el choque entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, las dos megas estrellas del momento. El Barça dominó y ganó 2-0 con goles de Samuel Eto'o y Leo Messi, este de cabeza contra todo pronóstico, conquistando así su tercer título europeo. Además, cerraron un triplete histórico: Liga, Copa y Champions, primer equipo español en lograrlo, desplegando así un fútbol de ensueño. Messi, Xavi, Iniesta y compañía marcaron el comienzo de una dinastía azulgrana. Esa final de 2009 simbolizó el relevo, Messi superando a Cristiano en el partido grande, preludio de una rivalidad que definiría la era siguiente. La década del 2010 inició con la consagración del Inter de Milán, guiado por José Mourinho. Los italianos derrotaron 2-0 al Bayern de Múnich en la final de Santiago Bernabéu, con 2 goles del mítico Diego Milito. El Inter completó así un triplete histórico: Liga, Copa y Champions, devolviendo el título a Italia tras varios años. En 2011 se reeditó el duelo Barcelona-Manchester United, esta vez en Wembley. De nuevo, el Barça de Guardiola se impuso 3-1 con exhibición de Messi, Xavi e Iniesta, logrando así su cuarta Copa de Europa. Fueron tan superiores que el propio Sir Alex Ferguson reconoció la excelencia culé. A esas alturas, el Barcelona sumaba 2 títulos en 3 años y consolidaba así su estatus de club dominante del momento, practicando un fútbol de alto vuelo que maravillaba al mundo. En 2012 tocó el turno de una de las historias más emotivas, el Chelsea campeón contra todo pronóstico. Los Blues llegaron a la final de Múnich como víctimas ante el Bayern, que jugaba en casa, y más aún cuando los alemanes se pusieron 1-0 cerca del final. Pero en el 88 Didier Drogba conectó un cabezazo imperial para empatar a 1 y mandar el partido a la prórroga. En el tiempo extra, el propio Drogba cometió un penalti sobre Robben, pero Peter Cech detuvo el tiro. Finalmente, en la tanda de penaltis, Drogba se redimió anotando el lanzamiento decisivo que le dio a Chelsea su primera Champions League. La imagen del marfileño arrodillado llorando de alegría sobre el césped del Allianz Arena es pura emoción futbolera. Aquella final nos recordó que en la Champions nunca hay que darse por vencido. El Bayern tendría su redención el año siguiente. El 2013 vio al Bayern de Múnich levantar la orejona por quinta vez, en una final alemana inédita ante el Borussia Dortmund. En Wembley, el Dortmund de Klopp plantó cara con su joven estrella Lewandowski, pero el Bayern de Jupp Heynckes, que ese año estaba intratable, triunfó 2-1 con un gol agónico de Arjen Robben en el minuto 89. Para Robben fue un momento de redención personal tras haber fallado un penalti decisivo en la final anterior. El Bayern completó además un triplete ese año. La Champions 2013-14 quedará en la memoria de los madridistas como la 10ª. Por quinta vez en la historia hubo final entre clubes del mismo país y primera vez entre vecinos de ciudad. Real Madrid contra Atlético de Madrid en Lisboa. El Atleti de Simeone rozó la gloria, ganando 1-0 hasta el minuto 93. Pero entonces llegó el ya mítico minuto 33 y Ramos. Un córner lanzado por Modric encontró la cabeza de Sergio Ramos, quien remató con el alma para empatar 1-1. Ese gol, en el último suspiro, quebró el corazón colchonero y dio vida al Real. En la prórroga, los de Ancelotti fueron un vendaval. Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo anotaron para el 4-1 final. El Real Madrid conseguía así su 10º título europeo, rompiendo una racha de 12 años sin Champions. La imagen de Ramos celebrando llevándose las manos a las orejas mientras el estadio estallaba es parte del folclore madridista, y su gol ha sido llamado el más importante en la historia del club por muchos aficionados.
La 10ª desató una euforia inmensa en la hinchada merengue, que veía satisfecho un sueño largamente perseguido. En 2015, el Barcelona volvió a reinar con un equipo de ensueño, liderados por el tridente Messi, Neymar, Suárez, la MSN, y bajo la dirección de Luis Enrique. Los culés vencieron 3-1 a la Juventus en la final de Berlín. Aquel Barça conquistó su quinta Champions, igualando el Liverpool y el Bayern, y completó otro triplete en su palmarés. Jugadores como Xavi e Iniesta levantaron la copa. Iniesta fue elegido MVP de la final, poniendo broche de oro a una generación dorada. Del lado juventino fue otra noche de desilusión, su sexto subcampeonato, convirtiéndose en el club con más finales perdidas. En 2016 la final repitió el duelo madrileño Real Madrid contra Atlético, esta vez en Milán. De nuevo el partido acabó 1-1 y tuvo que decidirse en penaltis, donde Real Madrid ganó y alargó la maldición del Atlético, ya con 3 finales perdidas sin título. Cristiano Ronaldo marcó el penalti definitivo en la tanda. Esa Champions 2015-16 consolidó la rivalidad personal entre Cristiano y Messi. En la historia del torneo, ambos rompieron ese año el récord goleador histórico de Raúl González, con 71 goles. Cristiano se convirtió en el primer jugador en superar la barrera de los 100 goles en la competición, afirmando su apodo de Mr. Champions, mientras que Messi ostentaba, y todavía ostenta, el mejor promedio goleador por partido. Desde 2008 en adelante, el máximo goleador de cada edición de la Champions siempre fue Cristiano Ronaldo o Leo Messi o algún compañero suyo del Real Madrid o Barcelona. Un dominio estadístico que refleja su reinado en esta era. El Real Madrid alcanzó cotas inéditas al ganar 3 Champions consecutivas de 2016 a 2018, un hito nunca antes visto en el formato moderno. En 2017, comandados por Cristiano, autor de un doblete en la final, los merengues golearon 4-1 a la Juventus en Cardiff. Ese partido dejó para el recuerdo un golazo de chilena de Mario Mandzukic para la Juve, bello pero insuficiente ante la máquina blanca. El Madrid de Zidane se convirtió en el primer bicampeón consecutivo de la UEFA Champions League, y un año después, en 2018, lograría incluso el tricampeonato al vencer 3-1 al Liverpool en la final de Kiev. La final de 2018 tuvo sus propios momentos emotivos. El Liverpool perdió temprano a su estrella Mohamed Salah por una lesión tras un choque con Sergio Ramos, lo que afectó anímicamente a los ingleses. Aún así, el partido estaba 1-1, hasta que Gareth Bale sacó de la galería una soberbia chilena desde fuera del área para poner el 2-1, uno de los goles más espectaculares jamás vistos en una final. El arquero Loris Karius del Liverpool desgraciadamente cometió 2 errores graves en el primer gol y en el tercero, que condenaron mucho a su equipo. El Real Madrid alzó su 13ª orejona, tercera seguida, consolidando una dinastía moderna comparable al Madrid de Di Stéfano o al Ajax y el Bayern de los 70. Jugadores como Luka Modric, Marcelo y Sergio Ramos fueron piezas claves de este dominio, pero sobre todo Cristiano Ronaldo, quien acumuló su quinta Champions personal ese año. De hecho, Cristiano fue el máximo goleador del torneo por 5º año consecutivo en 2018, estableciendo un récord de 17 goles en la edición 13-14 y acabando su ciclo en el Real Madrid con cifras goleadoras estratosféricas. La final de 2018 también cerró un ciclo. Fue el último partido de Cristiano con el Real Madrid en Champions, despidiéndose con otra medalla de campeón. Ese tricampeonato del Real 2016, 2017 y 2018 significó también 5 años seguidos con campeones españoles entre Real Madrid y Barça, subrayando la hegemonía de la liga en la década. Pero en 2019 trajo vientos nuevos. El Liverpool de Jürgen Klopp regresó a la final y esta vez sí que se coronó. En Madrid, los Reds vencieron 2-0 a Tottenham Hotspur en una final inglesa inédita. Aunque el partido no fue tan dramático como otros, Salah abrió del penalti al minuto 2 y Origi sentenció al final. Fue muy significativo para el Liverpool. Lograban su sexta Champions, 14 años después de la anterior, convirtiéndose en el tercer club con más títulos históricos.
El Tottenham, por su parte, jugaba su primera final europea. Su camino hasta allí había incluido una remontada milagrosa en semifinales contra el Ajax con 3 goles de Lucas Moura, incluyendo uno en el minuto 95. 2019 también es recordado por las increíbles semifinales que nos regaló. Además de la del Tottenham, el Liverpool protagonizó otra gesta legendaria al remontar en Anfield un 0-3 frente al Barcelona, ganando 4-0 con aquel gol de córner sacado rápido por Trent Alexander-Arnold que Divock Origi mandó a la red. Fue una noche mágica en la que la grada de Anfield entonó el You Never Walk Alone a pleno pulmón, representando el espíritu de la Champions, nunca rendirse. Y un año antes, en 2018, la Roma también había logrado lo imposible al remontar un 1-4 contra el Barcelona con un 3-0 en el Olímpico, recordándonos que ninguna ventaja es segura. Esta era estuvo llena de remontadas épicas. Barcelona 6, PSG 1 en 2017, tras caer 0-4 en la ida, con 3 goles en los últimos 7 minutos. El Deportivo de La Coruña, volcando un 4-0 del Milan con un 4-0 en Riazor en 2004. El Mónaco, eliminando al Real Madrid ese mismo año, volteando un 2-4 con un 3-1 en la vuelta. Noches que alimentan la leyenda de la Champions como la competición de las noches imposibles. La nueva década ha seguido entregando emociones, con algunos cambios de protagonista y circunstancias inéditas. En 2020 fue un año atípico debido a la pandemia global del COVID-19, que obligó a suspender el torneo en marzo y reanudarlo meses después, con una forma excepcional. A partir de cuartos, eliminatorias a partido único, en una sede neutral sin público, en Lisboa. En ese entorno extraño, el Bayern de Múnich se alzó, campeón con paso arrollador. Los bávaros ganaron todos sus partidos de la campaña, 11 de 11, algo jamás logrado antes, coronándose con una victoria 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en la final. A puerta cerrada en Lisboa, el joven francés Kingsley Coman anotó el gol decisivo ante su ex equipo, el PSG. El Bayern consiguió así su sexta Champions, igualando en palmarés al Liverpool y rubricando un triplete en la temporada. Para el PSG, club de los mayores inversores en años recientes, fue la primera final de su historia y un trago amargo que dará a las puertas. Aún así, el mero hecho de tener a un equipo francés en la final rompía con la hegemonía absoluta de los 4 grandes ligas, aunque el título siguió sin viajar fuera de ellas, ya que el último campeón no grande sigue siendo el Porto en 2004. En 2021, el título volvió a Inglaterra, de la mano del Chelsea. En una final disputada en Oporto, los londinenses derrotaron 1-0 al Manchester City, con un gol de Kai Havertz. Fue la segunda orejona para el Chelsea, lograda contra un City que disputaba por primera vez la final. El City de Guardiola llegaba como favorito, tras años de inversión y buen juego, pero el Chelsea de Thomas Tuchel planteó un partido tácticamente perfecto, con un N'Golo Kanté omnipresente en el medio y una defensa férrea. Havertz marcó justo antes del descanso tras burlar el portero Ederson, y luego el Chelsea supo sufrir para mantener el resultado. La imagen de Kanté levantando el trofeo, sonriendo tímidamente con su medalla, quedó como símbolo de que el trabajo en equipo y la garra pueden más que cualquier billetera. Para Pep Guardiola fue otro desencanto en Champions desde sus glorias con el Barcelona, mientras que el Chelsea demostraba su relevo generacional, con Mount, Havertz, Pulisic tenían hambre de títulos. El 2022 sería el año del retorno de la mística del Real Madrid. Contra todos los pronósticos y ante rivales potentísimos, el Real de Carlo Ancelotti encadenó una serie de remontadas épicas rumbo a su 14º título. En octavos perdía 0-2 en el global ante el PSG de Messi, Neymar y Mbappé, pero en solo 17 minutos Karim Benzema anotó un hat-trick en la vuelta para eliminar a los parisinos. En cuartos, tras vencer 3-1 al Chelsea en la ida, con otra exhibición de Benzema, casi se dejan remontar en la vuelta. El Chelsea llegó a ponerse 0-3 y con una ventaja global, hasta que un gol salvador de Rodrigo en el 80 forzó la prórroga, y Benzema de nuevo marcó en el 96 para dar el pase a la semifinal. Y en semifinales, ante el poderoso Manchester City, se vivió un desenlace de película.
El City ganaba 5-3 en el global al minuto 89 de la vuelta. Entonces, Rodrigo anotó en el 90 y el 91 para una increíble 5-5. Con el Bernabéu en éxtasis, el Madrid llevó el partido a tiempo extra, donde Benzema, quien si no, provocó y convirtió un penalti para sellar la eliminatoria. 3 eliminatorias seguidas al borde del abismo y 3 veces que el Real Madrid resurgió, impulsado por su fe inquebrantable y la inspiración de veteranos como Modric y Benzema. En la final de 2022, disputada en París, el Madrid enfrentó al Liverpool en lo que era ya un clásico europeo moderno y una revancha de 2018. Los ingleses comenzaron mejor, pero el arquero Thibaut Courtois estuvo imbatible. Realizó 9 paradas clave, varias a disparos de Salah y Mané, que desesperaron al Liverpool. En el minuto 59, el brasileño Vinicius Junior apareció por el segundo palo para empujar un centro de Valverde y anotar así el 1-0. Ese gol bastó para que el Real Madrid conquistara su 14ª Champions League. La actuación de Courtois fue tan extraordinaria que fue elegido el MVP de la final. Tras el pitido final, las cámaras captaron a un Benzema emocionado, alzando su quinta orejona, igualando el récord de Paco Gento, y a un Modric extasiado con su quinta medalla. Muchos jugadores de este Real Madrid de 2022 coincidían con los de 2018, demostrando que la dinastía blanca seguía viva. El Liverpool, en cambio, sufrió otra decepción ante su némesis europea, a pesar de su gran temporada. En 2023, el Manchester City logró alcanzar la cima de Europa, después de años de inversión y varios tropiezos. El City Guardiola se consagró campeón por primera vez en su historia, al vencer 1-0 al Inter de Milán en la final de Estambul. Un solitario gol de Rodri bastó para derribar el muro interista. El City completó así un triplete, Premier, FA Cup y Champions, y Pep Guardiola obtuvo así su ansiada tercera Champions como entrenador, la primera fuera del Barcelona. La victoria del City también tuvo un detalle estadístico interesante. La ciudad de Manchester se convirtió, junto con Milán, en las únicas ciudades que han dado 2 clubes campeones de Europa, United City por Manchester y Milán y Inter por Milán. La imagen de Kevin De Bruyne abrazando a Ilkay Gundogan con la copa o de un eufórico Guardiola saltando de alegría reflejó el fin de una espera y el inicio quizás de una nueva potencia consolidada en el panorama europeo. En 2024, el Real Madrid volvió a alzarse con la victoria. Nadie daba un duro por él, excepto sus propios aficionados. Fieles al espíritu de Juanito, vieron remontadas contra equipazos como el Bayern de Múnich o el Manchester City. En la final, 2-0 contra el Borussia Dortmund para conseguir así la 15ª. No fue suficiente para que Vinicius ganara el Balón de Oro, pero con la Champions consolidada, la UEFA aún se atreve a evolucionar. Para la temporada 24-25 se ha implementado un nuevo formato de liguilla única de 36 equipos, el llamado modelo suizo, ampliando la fase inicial para ofrecer más partidos y más emoción y equidad deportiva. Hoy en día la UEFA Champions League es más que un torneo de fútbol, es un fenómeno cultural y económico global que ha cambiado para siempre la forma en que vivimos el deporte. ¿En qué se nota su impacto? Prácticamente en todo. Para empezar, en la audiencia planetaria. Al principio del vídeo te prometí una cifra, y aquí la tienes. La final de 2024, que ganó otra vez el Real Madrid, se estimó que sería vista por más de 450 millones de personas en todo el mundo. 450 millones. Eso es más del doble de la audiencia de una Super Bowl reciente, por ponerlo en perspectiva. Piensa en ello, medio planeta pendiente de un mismo partido, de himnos, banderas y emociones compartidas. La Champions ha logrado algo que pocas competiciones logran, fidelizar una audiencia global anual. La final se ha convertido en una cita imperdible. En cierto modo, todos nosotros, al emocionarnos con la Champions, somos herederos de esa idea luminosa que nació del barro en 1954. Menudo viaje, de torneo menor a fenómeno mundial. Y lo mejor de todo, la historia sigue abierta. Cada temporada hay un nuevo sueño por realizar. Este torneo apasionante tiene todavía muchas páginas por escribir, y yo te las contaré.
Mientras te dejo este vídeo aquí al lado para que sigas disfrutando del fútbol. Así pues, nos vemos en el próximo pitido final.